Bueno, entonces bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a hacer una breve reseña al inicio y luego vamos a revisar todo el temario de lo que es la flebotomía, la técnica, algunas cosas legales que involucran lo que es HIPAA, bioseguridad, y vamos a ver un video también para ver cómo es la técnica ya a través de un flebotomista en tres situaciones distintas. Vamos a comenzar hablando entonces de lo que es la sangre, brevemente. Hemos dicho que la sangre era un tejido conectivo, fluido, y que es el que se mueve a través del sistema cardiovascular o el sistema respiratorio. Por definición, eso es de un fluido que se mueve a través de los vasos sanguíneos, que son arterias y venas, en el circuito vascular. Un adulto puede tener de 5 o 6 litros de sangre. El componente principal de la sangre, los componentes son dos: la parte líquida, el plasma, y tenemos también los elementos formados, que son aquellas células rojas, y también tenemos las células blancas y los trombocitos conocidos como plaquetas. Esas son las partes de elementos formados. La función de la sangre es llevar oxígeno a través de la circulación a todos los lugares del cuerpo. Recordemos que nuestras células no se pueden mover, entonces es función de la sangre llevar hacia ellos el nutriente y el oxígeno. Y también deshacer los desechos del metabolismo celular a través del transporte de estas cargas metabólicas que se generan durante el día, ¿verdad? Durante los minutos, que el cuerpo está en función en funciones básicas de reposo y en funciones de actividad extrema cuando hay ejercicio. Entonces la sangre hace el aporte de oxígeno y nutrientes. Igualmente la sangre también nos ayuda a regular lo que es la temperatura corporal a través del metabolismo del cuerpo, que el otro día lo hablamos de la homeostasis. Ahora vamos a hablar de lo que es el plasma. El plasma es la porción líquida de la sangre. Recordemos que las células están rodeadas por líquido intersticial, que eso no es parte de la sangre, pero el líquido intersticial sí drena al sistema linfático, que luego pasa a los capilares linfáticos, y luego en algún momento ese líquido también se va a combinar, a mezclar con lo que es la parte líquida, el plasma, ¿verdad? Y la sangre y sus componentes. El plasma está proporcionado en un 90-10. El 90% es el agua, principal componente del plasma es agua, y tenemos un 10% de solutos disueltos en este restante 90, ¿verdad? Ahí también vemos que contiene fibrinógeno, también hay otras proteínas que están ahí, albúmina, factores de coagulación, también se mueve en ese líquido electrolitos, gases y desechos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ya cuando lo ponemos a formar parte de lo que es la sangre, el plasma es el 55%, y el 45% células sólidas, del cual el mayor porcentaje lo tienen los glóbulos rojos, y un pequeño, solamente 1% lo tienen las células blancas y las plaquetas. Esa es la proporción. Si en algún momento durante la transmisión quieren hacer alguna pregunta o hacer un comentario, no hay problema, solamente me dejan saber y hacemos la pausa y comentamos la pregunta. Bueno, ahora veamos lo que es la parte también líquida, conocida como lo que es el suero. Vamos a ver que el suero, bueno, ya más adelante les pongo una diapositiva donde incluyo la diferencia del suero y plasma. Pero no me voy a adelantar porque ya viene. Voy a tocar un poquito de lo que es la vida media de un glóbulo rojo. Es 120 días, 4 meses, ¿verdad? Les están formando
de manera constante en lo que es la parte de glóbulo de la médula ósea, la parte roja, de huesos largos. Entonces es ahí donde se produce digamos, la nueva generación de glóbulos rojos, de células rojas. Las células rojas ya que alcanzaron la vida media, ya adultas, o que tienen algún daño, son sacadas de la circulación a través de, de dos sistemas. Uno está en el hígado y el otro está en el vaso. Y de esa manera se están sacando algunas que son viejas y otras que también están dañadas, ¿verdad? Y la producción casi que va al mismo tiempo. Es como que tuviéramos una fábrica que produce y otra que está como sacando de circulación, reciclando y otras. Entonces esto es lo fabuloso de lo que es el proceso de la hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas en cualquier variedad, ¿verdad? En la variedad roja, blanca o trombocitos o megacariocitos, plaquetas. Sí necesitamos de algunas aportes de hormonas para que esta producción se mantenga, ¿verdad? Y eso es lo hace la eritropoyetina, que es una hormona que se produce en el riñón que controla la producción de células rojas. El riñón la libera en respuesta cuando hay niveles bajos de oxígeno. Así vemos que, por ejemplo, personas que viven en una gran altitud, ciudades grandes, a gran altura, como podría ser la Ciudad de México, muchas ciudades de Bolivia, el Ecuador, que están en la parte de las planicies altísimas, Perú. Esta gente tiene niveles altos de secreción de eritropoyetina y eso hace que también la producción de glóbulos rojos sea bien alta. El concepto de hematopoiesis, eso es la formación de células rojas. Y esto sucede desde el periodo embrionario de las personas y se mantiene a través de la vida, de lo que vivimos todos. Lo que sucede a veces es la producción, en algún momento podría disminuir el porcentaje, pero nunca deja de formarse glóbulos rojos, blancos ni plaquetas. Vamos a ver ahora, aquí está lo que les venía comentando, de lo que es las diferencias, para que tengamos un concepto de diferencia. Hemos dicho que el suero y el plasma, ambos vienen de la parte de la sangre, una vez que las células se retiran. Pero hasta ahí llega la similitud de las dos, ¿verdad? Eso es hasta ahí llega su similitud, ya que podemos hacer una distinción bien obvia. Por ejemplo, el plasma es la porción líquida, que sí, ya dijimos que contiene proteínas, nutrientes, gases, electrolitos y unos productos de desecho, que es la que permanece cuando la coagulación se previene a través de agregar algún tipo de sustancia, ¿verdad? Conocidas como anticoagulante. Entonces, si prevenimos la coagulación de la sangre, vamos a obtener plasma. ¿Cuándo la separamos? Porque recuérdense que la sangre tampoco se va a separar por arte de magia, ¿verdad? Necesitamos ponerla a una gran velocidad en una centrífuga para que nos separe la parte pesada, las células, y la parte líquida que va a quedar, ya que no hubo coagulación, no se formó un coágulo, va a ser el plasma. Ahora, el suero también dijimos que es parte líquida de este nombre sangre, pero es la sangre que permanece cuando se formó un coágulo. Entonces, es lo que queda, el líquido que queda cuando los factores de coagulación, digamos, se usaron, ¿verdad? Se consumieron, se remueven del plasma por uso. Entonces, del suero no contiene glóbulos rojos ni factores de coagulación, ya no los contiene. Muchas pruebas de laboratorio son hechas en muestras de suero. Ellos usan, pero no por ello podemos ignorar al plasma. Hay unas pruebas que sí utilizan plasma
y algunas otras pruebas que utilizan sangre completa. Entonces, la sangre completa, ¿qué es? Bueno, básicamente es la sangre que viene directamente del cuerpo de otras personas, ¿verdad? Sin que se les remueva nada. Vemos que muchas personas en forma voluntaria donan sangre y lo que se obtiene es una sangre completa, en su mayoría de veces. Lo que muchos laboratorios o bancos de sangre hacen, obtienen muestras de sangre completa, pero por necesidad ellos a veces empiezan como a separar la sangre completa en un montón de subproductos. Pueden tener plasma fresco congelado, pueden tener solamente glóbulos rojos, que son como concentrados de glóbulos rojos, separan todo lo demás y solo se quedan con la parte de glóbulos rojos. También pueden hacer plaquetas, las plaquetas congeladas. Entonces ellos se pueden separar. Caso contrario, que no se separe nada, entonces tenemos una muestra que se va a utilizar como para transfusión de sangre completa. Estas sangres son estudiadas muy bien y les hacen una cantidad de exámenes con el propósito de garantizar que la muestra no vaya a ser objeto de contaminación a otra persona. Entonces se verifica bien que no tenga ningún tipo de patógeno, ya sea bacterias o virus, para que no sea la sangre el transporte de esos patógenos de persona A a persona B. Se hace un buen análisis. Ya cuando la muestra está bien segura que no tiene nada, pues ya puede ser consumida para transfusión. Obviamente también se determina el tipo de la sangre, ¿verdad? Si es AB o tipo O, y el RH, si es positivo o negativo, para tener ya un uso bien específico, ya que las personas, recuérdense que dependiendo del tipo de sangre que somos, podemos tener anticuerpos contra el otro, los anti-B, anti-A, anti-AB. Entonces, por eso se hace el tipeo de la sangre. Inmediatamente se obtiene la muestra. Vamos a hablar ahora de lo que es la flebotomía. Realmente en este tiempo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Vemos que es una práctica muy común que se utiliza a nivel ambulatorio, a nivel de hospitales, ingresados, y se obtiene para propósitos específicos, ¿verdad? Uno es obtener la sangre para monitorear pacientes que están en tratamiento o para propósitos diagnósticos. Mueve sangre para lo que dijimos del banco de sangre y posteriormente utilizarla para transfusiones. Recordemos que pueden ser en cirugías electivas que podrían sangrar mucho, cirugías de emergencia, que también, ¿verdad? Heridos de armas de fuego, fracturas múltiples, politraumatizados. También para personas que requieren sangre de manera recurrente, como podrían ser algunas enfermedades renales o degenerativas o aún pacientes oncológicos que necesitan sangre, se los transfunden. También la sangre puede ser utilizada para fines terapéuticos, como pueden ser personas que tienen policitemia, que es un desorden mieloproliferativo crónico, en el cual la médula ósea produce un número anormal altísimo de glóbulos rojos. Entonces el tratamiento de estas personas con policitemia es hacerles flebotomía en forma periódica. Se les remueven de 300 a 500 ml de sangre con el propósito de reducirles la carga de cuenta de glóbulos rojos hasta que se obtiene un nivel terapéutico para ellos, que podría ser hemoglobina de 15 o hematócrito de 45 o menos de 45. Son policitemias que se pueden tratar de esa manera, con sangrados frecuentes al inicio y cuando ya se obtiene una, un valor ya deseado y ya se van espaciando un poco más. Ahora, en los métodos que utilizamos
y que ustedes van a utilizar también cuando hagan flebotomía son dos. Uno es la venopunción, que es la inserción de agujas en venas, y la otra es por la punción de la piel, la punción capilar. Son los dos métodos de obtener sangre que se conocen. Una fotografía de muchas veces los bancos de sangre de los distintos estados siempre mandan como información a personas que ya son como donantes conocidos de ellos y les están recordando cada mes que si pueden donar, que donen, que están bajos de reservas y muchos de ellos también hasta dan incentivos, regalan juegos de basquetbol, béisbol, con el propósito de que la gente se sienta un poco incentivada a querer ir a ver ese espectáculo y dona sangre, pero muchos lo hacen sin que les regalen nada, por supuesto. Pero los bancos de sangre de las distintas ciudades, Nueva York, que es tiene un banco de sangre muy fuerte de Nueva York, ellos lo hacen muy seguido, mandan correos electrónicos, mensajes de texto. Cuando van ya las reservas cayendo, ellos siempre tienen esa esperanza de que la gente va a llegar. Cuando les mandan el mensaje, digamos el SOS, que necesitan más sangre. Ahora vamos a ver en qué lugares se puede trabajar con la flebotomía. Bueno, lo dije, hospitales, cualquier tipo de hospital de atención aguda, especialidad, en ámbitos rurales o urbanos, en unidades de emergencia, en clínicas ambulatorias, ¿verdad? Centros comunitarios, en departamentos de salud, en algunas prisiones estatales, federales, siempre contratan también flebotomistas, centros de diálisis, contratan flebotomistas, medical assistant, enfermeras, hospicios, centros de rehabilitación. Son lugares muy frecuentes de que el flebotomista puede trabajar ahí. Las destrezas, recuérdense que hay que tener destreza de expresarse, buen mensaje, saber escuchar, conocer el equipo de flebotomía, los insumos, la anatomía del brazo, del antebrazo, de los pies también, de la mano, conocerla. Y también, como dije, la comunicación es muy importante, ¿verdad? La comunicación con los pacientes siempre hay que hacerlo una comunicación sencilla, de frase abierta, nunca de preguntas cerradas y no usar mucha terminología médica que podemos confundir a los pacientes o que no nos entiendan. También sepamos conocer los aspectos legales de hacer un procedimiento invasivo. La flebotomía es un procedimiento invasivo ya que penetra piel y algunas capas de nuestra piel. No solamente la piel superior, la que pide epidermis, sino que muchas veces vamos a pasar por subcutáneo, algún poquito de fascia y llegar cuando hay inyecciones puede llegar hasta músculo, intramuscular o quedarnos en la parte cerca o abajito de lo que es la hipodermis, que donde vamos a encontrar algunos vasos. Entonces hay que saber que todo procedimiento invasivo nos requiere que consigamos un consentimiento informado que tiene que ser leído por el paciente y firmado y fechado. No podemos hacer nada si no tenemos eso. Entonces otra pregunta es que ¿quién controla los laboratorios si son tantos? Bueno, hay una oficina que se conoce como, las siglas son CLIA. Esta CLIA depende de los centros de Medicare y Medicaid en los Estados Unidos y está básicamente para un propósito, que es regular a todos los laboratorios en los Estados Unidos en donde se hacen flebotomías. Y lo hace a través de esta CLIA, ¿verdad? Que básicamente es se llama enmienda de mejora de los laboratorios clínicos. En total, en Estados Unidos, la CLIA tiene aproximadamente de 260,000 a 275,000 entidades de laboratorio bajo su monitoreo. Es bien grande el rastreo que ellos hacen. Ahora, en cuanto a la credencial de un flebotomista, siempre el doctor instituto le gusta diferenciar lo que es un certificado y una licencia.
Y eso es muy bueno conocerlo. Para el flebotomista se necesita una certificación. Básicamente que es un documento que lo da una agencia que lo ha examinado, al profesional lo ha examinado a través de ciertas pruebas escritas, y cuando ya la persona logra demostrar que tiene un nivel de conocimiento que luego vendrá amarrado con la destreza también ya en el lugar de trabajo, se obtiene un certificado. Muchas veces, por ejemplo, el de Lanca dura 2 años. Sí requiere entrenamiento, pasar el examen. Ya la licencia es distinta porque la licencia es un documento oficial, ya más oficial. Es básicamente un permiso que lo dan los estados a través de agencias. Por ejemplo, ahí están los consejos de enfermería, ¿verdad? Los board de enfermería, los board de medicina, de veterinarios, de dentistas, todo eso ya son licencias, ¿verdad? Son requeridos por la ley tenerlas. Y para esto se requiere una educación un poquito más larga, a diferencia del certificado que puede ser alguna preparación más corta. También se necesita Exactamente. experiencia y pasar Entonces, que lo maneja profesor, el board. entender que no hay licencia para sacar sangre, es simplemente certificación. Certificación, sí. Lo que estamos haciendo ahora con este entrenamiento. Sí, correcto. Solamente la Exactamente. certificación, no licencia para lo que es la sacada de sangre. Sí. Ahora, aspectos legales de lo que es la flebotomía, recuérdense siempre los términos assault, ya lo habíamos hablado cuando se mencionó lo que era HIPAA, el acto de usar una amenaza o un intento de realizar un procedimiento sin la debida autorización del paciente. Luego tenemos battery, que es el daño intencional, ya en contacto con el consentimiento. Entonces, el acto no, tal vez no verlo como una amenaza, sino que el acto de quererle hacer una flebotomía a una persona sin haber obtenido un consentimiento informado que esté firmado y fechado, puede convertirse primero en un asalto y luego en una battery. Entonces son cosas ya que hay que conocer, que no podemos tocar a nadie si no le hemos pedido el consentimiento. Ellos lo hacen antes de pasar. Ahora, mala praxis también es un cuidado inapropiado del paciente por un trabajador de la salud. Usa una mala técnica que puede causar daño. En la medicina siempre hay que ser muy conservador, no, mejor hacer algo despacio, aunque se vea que vamos, que muy despacio trabaja él, pero mejor hacerlo bien que a la carrera y mal. Entonces siempre hay que tomarse su tiempo, si bien es cierto hay que ser efectivo con el tiempo, pero no por eso descuidar la técnica o causarle un daño a una persona. Mejor tomarse un poco más de tiempo, pero hacerlo correcto y lograr el objetivo que queremos, que en este caso sería sacar sangre. La confidencialidad también, no lo olviden, los datos de los pacientes son privados, no se pueden compartir, ya sean nombres, apellidos, fechas de nacimiento, diagnósticos, nada, ¿verdad? Eso es también protegido por la HIPAA, la confidencialidad. La CLIE, ya lo mencionamos. ¿Cómo establezco yo que el paciente es el paciente? ¿Verdad? Ya lo habíamos mencionado que el método más común para hacerlo, que lo manda la Comisión de Hospitales, es preguntarle el nombre completo y la fecha de nacimiento. Entonces, el flebotomista sabemos que es una persona que va a hacer un procedimiento invasivo, hay que hacerlo antes del procedimiento y después lo vamos a volver a verificar cuando ya tenemos la muestra en la mano y le vamos a poner la etiqueta. Nuevamente verificamos que la sangre, obviamente al paciente lo tengo enfrente, pero tengo que verificar que la etiqueta diga el nombre del paciente que tengo enfrente, porque él le pudo haber dicho al principio que era el paciente que yo quiero, pero ya con la sangre en la mano de él, la etiqueta que se imprimió sea de otro. Entonces tengo que verificar también la etiqueta que voy a ponerle a la sangre de este paciente es la de él. Entonces vuelvo a verificar el paso en 2 momentos. Nombre completo, fecha de nacimiento, para proteger al paciente y a la oficina. También
verificar, ya lo dijimos ahí, antes y después. Y hay que verificar en cuanto al manejo de muestras, la integridad de la muestra, que no se va a echar a perder, ¿verdad? Para eso hay que conocer los métodos de transporte, si se va a hacer a temperatura normal, si se va a hacer a temperatura fría, si hay que protegerlo de la exposición de la luz o no, los métodos de hacer una buena centrifugación de la muestra, que no hay que agitar la muestra, sino que un movimiento suave para que la sangre se mezcle con los aditivos. Los tiempos también, que hay tiempos que son rápidos, serían los STAT, que son urgentes. El ASAP, que es un poquito más rápido, pero no tan urgente. Y los de rutina. También el transporte, ya lo dijimos, muestras en frío. Microbiológicos también hay que hacerlos en los acarreadores con muestra que diga biohazard, riesgo biológico. Acuérdense también que hay otras muestras que no son nada que ver con sangre. Entonces, esto hay que conocerlo también porque en algunas clínicas puede ser que hagan, si no análisis ahí in situ, pero pueden hacer colección de muestras y ellos las mandan a segundos lugares o terceras oficinas para que se procesen. Hay unas muestras que se llaman point of care. Esas se hacen los resultados inmediatos, pero siempre se mandan como al segundo muestreo. Bueno, muestras no relacionadas con sangre tenemos, por ejemplo, la orina, que puede ser una orina al azar, una orina medio chorro, algunos exámenes que se utilizan para el diagnóstico del embarazo, son de orina. Las muestras de colección de orina para 24 horas, en un periodo corrido de un día. Se pretende que la muestra no se caliente o se exponga a temperaturas muy altas, sino que esté fresca o en ambientes fríos para prevenir el crecimiento de microorganismos. Otros análisis que también se pueden hacer son, por ejemplo, muestras de esputo. Vemos que esputo no es lo mismo que saliva. Se utiliza para diagnosticar algún tipo de desorden de los pulmones, los bronquios. Puede incluir el análisis y detección para detectar microbios o células anormales, ¿verdad? Citología. También tenemos muestras de heces que también se colectan para ayudar a identificar bacterias o virus que pueden ser responsables de síntomas que la persona está experimentando durante la visita, dolores abdominales, estudios diagnósticos básicamente para ir como depurando criterios diagnósticos y hacer un diagnóstico más específico. También tenemos cultivos y sensibilidad, que esto se refiere al proceso básicamente de cultivar un espécimen para determinar si desarrolla organismo y si desarrolla, si este organismo es sensible o resistente a algunos antibióticos que se tienen a disposición. También tenemos cultivos de garganta, cultivos de herida, también son otras muestras que se procesan en las clínicas, aunque no se hagan ahí localmente, sino que se obtienen y luego se envían a análisis. También tenemos las pruebas especiales, que son las de glucosa de 2 horas, postprandiales. Tenemos el test de tolerancia a la glucosa, pruebas de sangrado, gases arteriales, que son también, se pueden hacer en clínicas y que tengan la capacidad para analizarlo sí rápido, ¿verdad? Porque el gas arterial sí se tiene que analizar bien rápido. Entonces ya una vez se completó la muestra, se tiene que hacer un estudio rápido y mandarse en hielo. Algunas muestras que se pueden hacer a través de como de hisopados, hisopos. Tenemos la de garganta, del estreptococo, obtención de muestras de hisopo para cultivo de heridas o úlceras, o de los que se hacen para el diagnóstico de los COVID-19, ¿verdad? Que son
las nasofaringeas, que es el de predilección para el COVID. Entonces tenemos esas tres muestras. El de la garganta, recuerden que acá se utiliza un hisopo estéril. Ahí se pretende tomar la muestra justo de lo que es la amígdala, evitando tocar con la punta del hisopo estéril las partes, por ejemplo, los pilares amigdalinos o la lengua. O sea, hay que hacerlo con mucho cuidado para que la muestra sea lo más exacto posible, lo que andamos buscando. Luego los cultivos de las heridas también se pueden hacer. Y esto puede aplicar a heridas cuando podría ser heridas traumáticas, accidentes, mordidas, etcétera. Heridas provocadas por una cirugía, un procedimiento y una herida se contaminó, o heridas que fueron apareciendo de forma gradual, personas que padecen de insuficiencia venosa o insuficiencia arterial, pueden desarrollar algún tipo de úlceras. Entonces se pueden coleccionar muestras de heridas infectadas. Lo de lo que habíamos dicho del COVID-19, el nasofaringeo, la fosa nasal, se colecta la muestra en el rango de 7 días desde que aparecieron los síntomas. Este que están viendo, que se llama Binax Now, de los que más se usa actualmente. Y el resultado se obtiene bien rápido. Es bien de uso, se puede hacer en la casa y es bien específico. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo que es la flebotomía ya para ver qué muestras tenemos a disposición. Vamos a ver que la identificación de varios tipos de aditivos se logra hacer a través del color del tapón del tubo. Entonces, estos aditivos se usan con algún propósito. El color del tubo nos dice qué aditivo está dentro. Algunos análisis de sangre requieren que haya un químico específico para el tipo de muestras para lograr valores óptimos. Entonces, poner el químico en contacto con la sangre cuando ya se logra la colección de la sangre es de que ahí es donde pedimos que no se agite, sino que se mezcle la muestra. En el video lo van a ver ustedes claramente como la flebotomista no sacude el tubo, sino que lo mueve suavemente unas 5 a 6 veces con el propósito que la sangre se mezcle con el aditivo lo mejor posible. Entonces, las razones por eso es que por ejemplo, algunas muestras necesitan aditivos para que no se coagulen, otros tienen estimulantes de coagulación, otros tienen como preservantes de glucosa, como el tubo gris que tiene sodio fluoride, que es un preservante de glucosa, para mantener los niveles de glucosa lo más largo posible antes de que se degrade la glucosa. Vamos a empezar con el tapón rojo. El tapón rojo es un tubo que indica que no requiere aditivo, entonces no vamos a encontrar aditivo en el tapón rojo. Este se usa comúnmente para pruebas clínicas de química sanguínea y suero. Hay varios, yo les puse ahí algunos. Tenemos el factor reumatoideo, la amilasa, cortisol, ácido úrico, la hormona paratiroidea, niveles de digoxina, prueba de sífilis, son así como el RPR y el péptido C. También lo ocupan para los procedimientos de banco de sangre. Análisis de banco de sangre se utiliza ese. El de color celeste utiliza el sodium citrate al 3.2%. Este se puede utilizar y es el que lo vamos a ver muy frecuente porque las pruebas de coagulación o aquellas pruebas que están usando algún tipo de parina o warfarina anticoagulante, se utiliza el celeste, ¿verdad? Ahí está el PT, PTT, fibrinógeno, factor de actividad, utiliza el tapón celeste. Este factor de análisis del factor,
se utiliza para ver deficiencias o inhibiciones del factor que no esté para nada o que esté en bajo nivel. La fibrinógena ya sabemos que es un factor que se utiliza para la cascada de coagulación, es el factor 1. El dímero D también utiliza celeste. Una prueba que se utiliza para descartar presencia de coágulos en la sangre. Puede ser un embolismo pulmonar o hasta un infarto. Luego tenemos el de color lila, color lavanda, color morado. Este utiliza un aditivo que es bien largo, el nombre, y para cortarlo es ETA, EDTA, ETA. Este lavanda también, vamos a ver que el mismo aditivo ETA lo tiene el color rosado. Entonces, algunas pruebas que se utilizan en este morado o lila, tenemos las pruebas de hematología. Ahí están, por ejemplo, el CBC, prueba completa de sangre, cuentas de plaquetas, reticulocitos, hematócrito hemoglobina, eritrosedimentación, directo de Cum. Utilizan este color morado. El directo de Cum, ya ustedes lo saben, es una prueba que se utiliza para el análisis de las anemias hemolíticas autoinmunes. Es una condición que se ve mucho en la medicina y sirve para hacer diagnóstico. Entonces, el lavanda es el que se va a utilizar en ese caso. El rosado también utiliza el ETA y también se utiliza para hematología. En este caso, bien puntual, tenemos el tipeo IRH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas y el estudio de ROGAM, que también es otro análisis. El análisis de tipeo ABO, el RH de la madre, del muestreo de la sangre del feto y también el muestreo de buscando anticuerpos en la madre, ¿verdad? Entonces esto se hace como para el estudio de lo que son las pruebas donde detectamos que individuos que pueden ser como inoculados con anticuerpos RH. Entonces, analizando esta persona, podemos prevenir que individuos que son RH negativos se conviertan insensibles al antígeno D después de una exposición con la sangre del niño, del feto. Entonces, se hacen análisis de esos de ROGAM y utilizan el tubo de este rosado. Luego tenemos los tubos verdes, que tenemos dos colores, el verde oscuro y el verde claro. Este lo ocupamos para químicas que requieren plasma. Vean aquí bien, aquí mencionamos la palabra plasma, no suero. Este utiliza plasma y sangre completa. Pruebas de respuesta rápida. Start quiere decir menos de una hora, tiene que estar desde el momento que se colectó la muestra hasta el resultado. En el verde claro, si ustedes ven, los dos utilizan litio. La diferencia es que uno es litio, perdón, los dos utilizan el heparina. Uno es heparina sódica, el oscuro, y heparina litio, el claro. Es la única diferencia, pero los dos tienen heparina. Entonces, si una persona está usando por algún motivo litio, no podemos utilizar tubos verdes claros porque el aditivo tiene litio, ¿verdad? Litio heparina. No se puede usar en esos casos. ¿A dónde vamos a utilizar el verde claro? Para químicas de rutina, que requieren también plasma y sangre completa. Hay varios, aquí se lo pongo yo. Amonia, paneles lípidos, donde está colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, paneles hepáticos, vemos transaminasa, marcadores cardíacos, que son urgentes, el verde claro. Luego tenemos el aditivo sodio fluoride y el potasio oxalato, que estos vienen en el tubo gris. Entonces, van a ver ustedes que este gris tiene dos aditivos, no uno. Y hay que saberlos diferenciar porque es bien importante saber por qué está uno y por qué está el otro.
Por ejemplo, el sodio fluoride es un antiglicolítico, previene la degradación de la glucosa, y el potasio oxalato es el anticoagulante y están en el mismo tubo. Si uno le pone un poquito de atención a los tubos en la etiqueta, ustedes van a ver que ellos traen el nombre de los aditivos. Por ejemplo, acá se lee sodium fluoride y el potasio oxalato. Todos lo traen. Si uno se pone a verlo con cuidado, ahí está el aditivo en el tubito. Se puede leer. Tubo gris, dijimos, pruebas de glucosa, ¿verdad? Luego tenemos otro que se llama el atigrado o el camuflajeado. Este tiene separador de suero, tiene una gel. Y cuando veamos la etiqueta, vamos a ver la inicial es esa, SST. Básicamente SST quiere decir separador de suero. Eso es. Tubo con separador de suero. Vamos a utilizarlo para químicas y pruebas inmunológicas. Y los paneles completo y básicos metabólicos. Hay algunos perfiles que yo les muestro, o paneles. Básicamente los paneles son grupos de exámenes que analizan algún tipo de patología. Tenemos paneles hepáticos dirigidos a análisis de hígado, electrolitos, lípidos, tiroideos y el metabólico completo y el metabólico básico. Luego tenemos el otro tubo. Este lo van a ver muy poco en el muestreo diario porque casi es más preciso para qué. Este también utiliza el ETA como aditivo, pero este se usa más que todo para el análisis de elementos trazas y metales, como pueden ser el análisis del plomo en niños o algunas pruebas toxicológicas, terapéuticas, monitoreando algún medicamento o alguna monitoreo de droga toxicológica, de drogas recreacionales. Ahí va el alcohol, algún tipo de droga. Ahí se hace. Luego tenemos los botes de cultivo de sangre, que estos son unos tubos un poquito más grandes que el tubo convencional. Que ya son un poquito más como frascos. Tienen capacidad de receptar más sangre que un tubo pequeño, pero también tienen límites. Por ejemplo, para un adulto no es conveniente sacar más de 8 ml, en el niño más de 4 ml. Y tenemos tres tipos, ¿verdad? Para cuando se van a hacer análisis de análisis anaeróbicos, aeróbicos y tal tubo pediátrico. Estos siguen una técnica de más limpieza que a diferencia de la flebotomía convencional que no se mete en mucha asepsia. Estos sí necesitan un poquito más de asepsia y son más estrictos cómo se colectan. Aquí se colectan con una jeringa y luego se hace el traslado de la sangre al frasco ese que ustedes vieron en la fotografía. También recordemos que la sacada de sangre tiene un orden que hay que respetarlo, ya lo da la cría, dijimos, la enmienda de mejora de la calidad de los laboratorios clínicos. Por ejemplo, tenemos que si se deja una orden de cultivo de sangre es el número 1. Pero, ¿qué pasa si la persona no tiene cultivo de sangre? Entonces lo podemos cruzar y comenzamos entonces con el celeste, que tiene el sodium citrate. Entonces, si hubiese tubo para cultivo, ese es el número 1. Caso contrario, empezamos con el tapón celeste, sodium citrate. Luego seguimos con los tubos de suero. Aquí se incluyen aquellos que tienen activador de coágulo o presencia de separador de gel. Está el rojo, el camuflajeado y hay otro que tiene tapón dorado que no se lo mostré, pero existe uno que es tapón dorado, color oro. Luego tenemos los tubos de parina que son los que les dije, el oscuro y el verde oscuro y el verde claro. Y estos pueden tener con o sin gel. Luego vienen los tubos de ETA. Tenemos el lavanda y el otro, el rosado, que también podrían tener con o sin gel separadora. Pueden venir las dos presentaciones. Y luego por último tenemos el sodium fluoride, potasio oxalato, que es el gris.
Ese es para las pruebas que hicimos de glucosa. Entonces, ese orden hay que tratar de saberlo. Claro, al principio va a ser un poquito más difícil y hay que andarlo mejor apuntado en un papel, pero luego ya se convierte en una rutina y ya lo van a tener en, en el cerebro memorizado, qué va primero, qué va después. Entonces, siempre es bueno al principio andarse ayudando con un papelito, ¿no? Va, entonces, ¿qué podría afectar mi análisis de la sangre? Poniéndole ya nombre, apellido a los errores. Podemos decir si usamos tubos que son incorrectos para las muestras. El orden no lo respetamos, acabamos de decir. Sacudimos mucho el tubo y echamos a perder muestras, la embolizamos. Etiquetamos el tubo incorrectamente. Nos tardamos mucho en el proceso de la muestra. El equipo estaba vencido. Hay muchas cosas que podrían ir mal. ¿Cómo puedo yo disminuir esta posibilidad? Hay que recordarse el orden, para qué sirven los colores. Nunca sacudir el tubo con fuerza, sino que invertirlo suavemente para que se mezcle el aditivo con la sangre. Verificar que el paciente es quien dice ser. Conocer los protocolos locales de colección, ¿verdad? Cómo lo voy a transportar, si es frío, si es protegido de la luz, cuánto me puedo tardar para hacer el análisis. Siempre revisar el inventario al comienzo del día para no tener equipo vencido en las gavetas o en los colectores. Entonces, el equipo de colector o la bandeja de flebotomía debe contener, por ejemplo, un antiséptico, ¿verdad? Para hacerme antiséptico. También debe de contener los tubos de Vacutainer que tienen succión negativa, las agujas, tiene aguja con alas, limpiadores con alcohol, tiene que tener torniquete. Ya le voy a poner una foto para que veamos todo esto que estamos hablando. Guantes desechables, limpios, contenedor para poner objetos con filo, agujas, bisturís, tape, gasa 2x2, calentadores de mano y calentadores de tobillo o talón. Si ustedes ven acá, este es como la lista básica para ver, ¿verdad? El sistema Vacutainer, el equipo de protección personal, que puede ser una gabacha, bueno, va a ser la gabacha, una máscara. Y yo sospecho que puede ser pura o sé que un paciente es de riesgo, me pongo también goggles, ¿verdad? Para protegerme la mucosa ocular. Torniquete, alcohol de 70, guantes. Pueden ver una bandeja pequeña de la que yo me preparo para hacerla. Y aquí tenemos una bandeja ya más grande, ¿verdad? Más reserva. Entonces me da la capacidad de tener más cosas el de la izquierda que el chiquitito de la derecha, que es solo para ir de choque. Por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito un torniquete, y acá está el número 7. Los torniquetes son bandas de hule que no tienen látex. No son muy anchos, miden aproximadamente media a 1 pulgada, pero sí son largos, pueden medir hasta 15 pulgadas de largo. Recuerden usar solamente uno por paciente. Entonces tenemos los Vacutainer, ¿verdad? Acá tenemos el número 2, ya lo dijimos, los colores, los activadores, lo que tienen adentro. Las agujas, esta es una aguja en alitas de mariposa que estas pueden ser 24 hasta 28, son bien finos, pero el más común utilizado en la flebotomía es el número 21. Es el más común usado, la aguja número 21. Luego tenemos las jeringas, estos sets de jeringas. Recuérdense que todos estos sets se arman, ¿verdad? Esta aguja se pone aquí, este va a ir por aquí abajo. Ya cuando está armado se ve como esto. ¿Ah? Entonces, ya vamos armando el equipo. Luego tenemos también tape, ¿verdad? Eh, limpiadores con alcohol, gasa 2x2, el sostenedor de tubo, la aguja. También
Hay contenedores de desecho, ¿verdad? De desechos sólidos, de desechos puntiagudos. Tubos capilares, cuando se hace la punción capilar de la mano, los dedos. Micropipetas, sellantes de tubo de microcapilar. El tamaño de las agujas, acuérdense que podemos ir de los que son bien gruesos, números pequeños, 16, 18 son gruesos. Y a medida subimos, se hace una aguja más fina. Ahora veamos ya el procedimiento como tal, ¿verdad? Recordemos que siempre es bueno que hay que identificar algunas precauciones. Durante la colección de sangre, recuérdense, el flebotomista, lo ideal es que tenga goggles, más que todo en estos tiempos, mejor protegerse y no ser muy descuidado, ¿verdad? Guantes, la gabacha del laboratorio, color blanca, como lo venga la señorita ahí. Los niños pueden estar sentados en las piernas de sus papás, en sus abuelitos, si es niño pequeño, puede hacerlo. Los lactantes también, ¿verdad? Puede hacerse con la ayuda de la mamá sobre una camilla, preparar al paciente, tranquilizarlo. Ya escolares y adolescentes ya colaboran un poco más, se pueden el paciente acostarlo o sentarlo, según sea necesario, y se le sujeta el brazo con suavidad. Por ejemplo, los sitios capilares de punción en el dedo, vemos ahí que lo importante, por ejemplo, es el tercer y cuarto dedo de la mano no dominante, porque a veces duele. Hay que quedarse con un dedo adolorido por una hora, ¿verdad? Y estar trabajando y usando la mano para escribir, entonces se prefiere la mano no dominante. Siempre se utiliza el tercer cuarto dedo en las caras laterales, no en el centro. ¿Por qué es eso, verdad? Tratamos de evitar pegarle a la falange distal, ¿verdad? Está el huesito, entonces nos vamos a la parte carnosa lateral. En los niños el talón también, ¿verdad? Evitamos tocar el cráneo. Vamos a la talones de los chiquitines, de los pequeños. La punción arterial dijimos que se puede hacer, pero no es del alcance del medical assistant o del flebotomista. Más que todo lo hacen los doctores, las enfermeras, los practitioners, physician assistant. Hay una prueba que se utiliza para dar tan bueno es la circulación a la mano. Entonces, es lo que se conoce como la prueba de Allen. Tenemos en mente pinchar la arteria radial, entonces vemos que la ulnar esté funcionando bien para no dejar la mano sin circulación si se hiciera una radial y el vaso entra en espasmo. Algunas especificaciones del transporte, tenemos pruebas frías, se requiere agua y hielo, hay algunas muestras que aquí se las pongo. ¿Cuáles son? Ustedes las pueden leer. Este video va a quedar grabado. Pueden regresar a verificar cuáles son las pruebas que requieren o aquellas que requieren transporte de protección luz fuerte, ¿verdad? Están algunas pruebas. Los laboratorios ya tienen algunos protectores, color ámbar, como polarizaditos, oscuritos. Si queremos, como no tenemos el color ámbar, pero necesitamos, vamos a poner un poquito de papel aluminio al tubo, cubrirlo enteramente y protegerlo de la luz. Ahora bien, la técnica de punción en la mano, las tres venas que son como las que vamos a buscar. Tenemos la que se relaciona con el dedo 1, o el dedo grande de la mano, el dedo gordo. Es la vena cefálica a nivel del antebrazo, de la fosa antecubital. La que se relaciona con el dedo meñique, quinto dedo. La basílica. Y la que une a las dos sería la mediana cubital. Si ustedes ven, se forma como que fuera una H. Esta que une a las dos, la mediana cubital, que es la que quiero agarrar. Y luego las posiciones de las dos líneas laterales y mediales, dependiendo del brazo, ¿verdad? Pero siempre ubíquense por el quinto dedo, basílica, primer dedo, cefálica.
En la mano tenemos las que son del dorso, nunca la podemos utilizar solamente las dorsales metacarpales. Les dejo unas fotografías que es el proceso de la flebotomía en ese orden. Recuérdense que el torniquete se pone no más de 1 minuto, más o menos a 3-4 pulgadas del sitio donde yo quiero pinchar. Y la aguja tiene que entrar en un ángulo entre 15 y 30 grados en relación a la piel. Tan pronto se logre sacar la sangre, ya se retira el torniquete, hacer el movimiento de la sangre sin sacudirla. Luego ya se toma la muestra y se le verifica la etiqueta y se le coloca. Vamos a ver este video de la flebotomía para que lo vean en acción. A una flebotomista tomando sangre. Van a ver tres circunstancias en el video. Que pónganle atención y van a ver que algunos no tienen errores de técnica, el otro sí. Bueno, se está cargando el video, ahorita viene. Ok, sí, todavía no entra. Vamos a esperar un momentito. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen.
Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these 2 examples of invisible errors,
There are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, entonces ya vieron el video, la primera y última lobotomista lo hizo bien, la persona que ocupó el centro lo hizo mal. Básicamente son tres momentos muy importantes para que ustedes repasen lo que es la posición del torniquete, el tiempo máximo del torniquete, la posición de la aguja, el ángulo de entrada, el sitio de punción y el orden de los tubos, ¿verdad? Ahí se cubrió mucha información de lo que recién habíamos estado hablando. Aquí les muestro la zona de la mano, en la parte dorsal, donde se pueden utilizar algunas venas
para sacar sangre o para colocar sueros. También se pueden utilizar. Parte dorsal, metacarpal.